¿Cómo están, queridos amigos? Muy buenas noches. Recuerden que el webinar se llama Lo bueno, lo malo y lo feo del Código Procesal Civil. Y en ese sentido, pues tenemos un invitado especial. Él es el docente Alain Sánchez, quien es abogado coach, máster speaker y magíster en Derecho Civil. Cuenta con varios posgrados en Derecho de Constitucional, Procesal Constitucional, Familia, Niñez y Adolescencia, además de Life Coach, miembro de la Cámara Internacional de Conferencistas, autor del libro Temas de Derecho y de varios artículos jurídicos. Además, también es director del estudio jurídico Así es Sánchez, docente de pre y posgrado en diferentes universidades, tanto públicas como privadas del país, miembro y fundador del Congreso Internacional de Abogacía, auspiciado por los bufetes colectivos y la Universidad de Habana, Cuba, además de exfuncionario del órgano judicial de Cochabamba. Así que prepárense, presten atención y sea bienvenido una vez más, licenciado Alain Sánchez. Lo bueno, lo malo y lo feo del Código Procesal Civil. Muy buenas noches, muy buenas noches, buenas noches. Con ese fondo de música iniciamos este webinar. Bienvenidos sean cada uno de ustedes. Muy buenas noches a todos los presentes. Estamos con casa llena. ¡Wow! Este webinar sí que explotó. Voy a patentar el título del webinar. Así que la universidad, lo siento, voy a registrarlo como derechos de propiedad. Tengo aquí, vaya. Somos más de 240 personas y realmente muy buenas noches a los que puntualmente han estado. Álvaro, Yemil, Rocío, Lourdes, Lisbeth, José Gabriel, Víctor, Cheinaba, creo que es así, Cheinaba, ¿no? Sole, Juni, Erika y en fin, wow. Queridos colegas, realmente muy buenas noches y realmente muy feliz de estar esta noche para compartir este webinar titulado Lo bueno, lo malo y lo feo del Código Procesal Civil. Un seminario que en realidad que hace tiempo ya quería yo desarrollarlo, sin embargo, creo que el contenido a muchos no les gustaba porque tiene que ver algo que es propio, digamos, de lo que uno va haciendo en el día a día. Sin embargo, la Universidad Simón y Patiño, sin la vergüenza que le caracteriza de darle todo por el todo, me ha aperturado esta noche. Bien, muchísimos gustos. Fabio, muy buenas noches. Shirley, los últimos, excelente. Y a todos, a cada uno de ustedes, muy buenas noches. Bien, a ver, vámonos directamente a lo que vinimos. Muchísimas gracias por la presentación. Ya realmente no sé mucho de estas cuestiones, pero bueno, quiero empezar con una pequeña frase que dice: el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día a día. ¿Qué quiere decir esto? Que si lo que vamos a desarrollar el día de hoy le sirve a cada uno de ustedes, pues repítanlo día a día. Y esto se va a convertir justamente en una situación de un hábito, y el hábito se va a convertir en una disciplina, y la disciplina se va a convertir en un futuro couture, en un futuro borda, en un futuro que yo sé, no sé, gran abogado que tú estás queriendo ser de ahí en adelante, ¿no? Yo solamente, humildemente, voy a compartir mis pequeños conocimientos, mis pequeñas reseñas que he tenido con el Código Procesal Civil. Y eso es interesante. ¿Por qué les digo? Porque desde pequeño, desde que era estudiante, mis docentes estaban perfilándome más como un abogado penalista. Sí, mis notas no bajaban de 95. Y tuve que necesariamente, de un momento a otro lado, hacer una conversión, como dicen los católicos, e irme al lado oscuro, que es el lado del derecho civil. Bien, y con todo esto vamos a ir compartiendo. A ver,
quiero empezar con, antes de ingresar a lo que vienen a ser los tópicos de lo bueno, lo malo, lo feo del Código Procesal Civil, quiero hacer un pequeño preámbulo. ¿Preámbulo de qué? ¿Por qué elegí esta forma de presentar un webinar que parecía más a un estilo de película que otra cosa? A ver, para los que no conocen, para los que no conocen, este título viene de una trilogía de películas, de una trilogía de películas, que era justamente la trilogía del dólar, la trilogía del hombre sin nombre, y la última que era justamente el bueno, el feo y lo malo, y el mal, mejor dicho. Entonces, es una película realmente muy atentas, la música tal vez sí lo han escuchado en algún momento, pero básicamente lo que quiero compartir con ustedes es que se tenía como consigna en la película la búsqueda justamente de $200,000, ¿no? Entonces, y para conseguir eso, sí o sí tenían que apoyarse entre los tres personajes, ¿no? El bueno, el malo y lo feo. Y el feo, el feo. Tenían que justamente los tres, sí o sí, cooperarse para conseguir el botín de los $200,000. Pero, ¿qué tiene que ver eso con lo que es ahora nuestro sistema del Código Procesal Civil? Pues bien, si nosotros queremos que este Código Procesal Civil funcione, pues tenemos que unirnos también el bueno, el malo y el feo. ¿Por qué? Porque creo que justamente en un litigio, existe la persona buena, el malo y el feo. ¿Quién es quién? No lo voy a calificar yo, serán ustedes. ¿A quién le pondrán el adjetivo? ¿Al juez, al abogado demandante o al abogado demandado? Pero una cuestión sí es cierta. El premio de los $200,000 para nosotros en realidad va a ser la pretensión conseguida. ¿Y por qué digo pretensión? Lo voy a revelar en minutos más. A ver, les dije que quiero hacer un pequeño preámbulo para que se entienda el contexto del cual yo quiero compartir esta noche. Este nuevo Código Procesal Civil, Código Procesal Civil, deviene justamente de una situación muy importante que han desarrollado en los comentarios los proyectistas. Y el mínimo común denominador se denomina justicia rápida. Es decir, que la base para el cual se sustenta, desde mi punto de vista, puedo estar equivocado, sin embargo, ustedes analicen el preámbulo, y consulten a los proyectistas, a los 6 proyectistas del Código Procesal Civil, su visión. Y la visión fue conseguir una justicia rápida. Y que efectivamente, lo dijeron en muchos de los seminarios, en los 9 departamentos, que nuestro Código Procesal Civil deviene justamente del Código Modelo Iberoamericano. Un código que fue aprobado justamente por la Academia de Procesalistas Civilistas en el año de 1988. Aquí ya pónganse una fecha, 1988. Este código modelo tardó 21 años en aprobarse. ¿Qué quiere decir? Que en teoría, 1068 menos 21, en 1967 es la fecha en que se inició ese código modelo. Los proyectistas, las grandes mentes que gestaron este proyecto fueron, ustedes lo conocen, muchos tal vez lo conocieron, fue Vescovi, Helsi, Birdort y Torello. Son 3 autores. Y me encanta justamente Vescovi, ¿por qué? Porque Vescovi dice, entre uno de sus comentarios, que en realidad este código modelo no era, un código para implementarse en un determinado estado latinoamericano o centroamericano, sino que simplemente este era un proyecto intelectual, científico, por el cual se podría analizar más institutos del derecho procesal civil.
institutos del derecho procesal civil que lo han ido desarrollando los procesalistas tradicionales o clásicos, como quieran nombrar, como Messineo, como Borda, como Couture, los hermanos Auriol, etcétera, etcétera. Entonces, era más en ese análisis. Si ustedes incluso revisan el código de procedimiento civil de Carlos Morales Guillén, que tal vez algunos todavía lo tienen ahí en sus estantes como una joyita, ustedes van a encontrar, si no me equivoco, en el preámbulo de la tercera y cuarta edición, justamente una alusión que hace justamente al profesor Couture con relación a lo que en realidad Couture quería desarrollar, por ejemplo, con el Código de Procedimiento Civil Santa Cruz. ¿Ya? Ese que ingresó, pero ni un año también duró y volvimos otra vez a otro sistema. Pero bueno, el punto es que nuestros proyectistas en sus reseñas dijeron que sí, tomaron como modelo, ¿ya? Para nuestro Código Procesal Civil, este código modelo iberoamericano. Y aquí viene el detalle. Un código modelo que empezó en el año de 1967. Ahora, yo quiero, y algo que me han enseñado mis mentores, es que antes de poder analizar una ley, una norma, ¿no? Uno debe necesariamente ir al contexto de donde se inició. Y básicamente, tal vez los colegas más antiguos que están presentes acá, en realidad no veo a nadie, solo nombres. Entonces, pueden aseverarme justamente cómo era la vida allá en los años 60. ¿Cómo era justamente la sociedad en los años 60? ¿Qué problemas existían en los años 60? ¿Cómo era una familia? Busquemos desde ese punto de vista, analicemos desde ese punto de vista. ¿Cómo era una familia en los años 60? ¿Y cómo es una familia ahora? Y más aún todavía que hemos vivido una pandemia. Una pandemia. Entonces, no sé. Aquí ya tenemos una pequeña referencia sobre lo que es ahora nuestro derecho procesal civil. Y recuerdo perfectamente que cuando se proyectó en los años 70 el Código Banzer, que fue elevado a rango de ley por la Ley 1760 de abreviación procesal civil allá en el año 90 y, corríjame si me equivoco, 96 o 97, 97 creo que era, 97. Básicamente, el órgano judicial, ¿ya? El órgano judicial, hablo en todos los estamentos, estaba perfilando a entender ese código joven, que ni siquiera había cumplido, creo, 30 años. 30 años. Y para ello, evidentemente, las instancias respectivas, empezaron a desarrollar una serie de formación a los que se llamaban operadores de justicia. Y ahí justamente vocales, jueces, incluso secretarios, ¿ya? Y creo que en la historia de todo esto del Código Procesal Civil, creo que una o dos veces tuvieron los auxiliares y oficiales una formación. Pero estas instancias de lo que son las vocalías, los jueces, los secretarios, tuvieron una fuerte formación para entender el Código de Procedimiento Civil abrogado. Tanto así que incluso la USAID, la Comunidad Española, la Escuela de Jueces de Costa Rica y muchas otras instituciones involucradas para dar agilidad a la justicia y entender el Código del Procedimiento Civil, invirtieron bastante dinero en estas personas. Y si aún quedan vestigios, no vestigios, sí, de oro, realmente de oro, y lo digo con esa palabra oro, con gran valor, de personales que estuvieron dentro de esa formación, pues créanme que tienen una cabeza intelectual muy grande por compartir. Y digo esto porque ya a inicios de este siglo, se veía justamente, yo para eso ya ingresé al órgano judicial, se veía una situación muy importante,
¿ya? Acá me dice justamente el código modelo fue iniciado, redactado por Eduardo de Couture, 1975, en la República Central de Uruguay. Correcto. Entonces, gracias por ese dato, querido Ramiro. Excelente, me gusta que compartamos ahí conocimientos en el web, en el chat. Estoy también leyendo. Entonces, hay que tener en cuenta que estas personas fueron realmente muy formadas. La escuela, no, bueno, no la escuela, sino el Instituto de la Judicatura empezó a formar a jueces con este mismo nivel porque tenían el compromiso, aquellos que fueron al extranjero, venir y formar a los nuevos jueces. Y efectivamente estaban formando a los nuevos jueces. Sin embargo, algo pasó. Algo pasó. ¿Qué es lo que pasó? Pasó lo que tuvo que pasar. Vino una nueva, ¿qué? Una nueva constitución política del Estado. Una nueva constitución política del Estado en el cual en el 2009, después de una serie de situaciones jurídicas que actualmente es objeto para tesis de maestrías, de doctorados en Derecho Constitucional, lo que pasó justamente con el tema de la Asamblea Constituyente, lo que se reformó por el Poder Constituido en Oruro, etcétera, etcétera. Son temas constitucionales, pero al final se aprobó una nueva constitución política del Estado. Esta constitución política del Estado traía consigo una nueva teoría. ¿Cuál es esta teoría? La teoría es la del Estado Social de Derecho. Estado Social de Derecho. Y ahora, ¿qué entendemos entonces por Estado Social de Derecho? Pues bien, para entender esto tendríamos que repasar nuestras lecciones de teoría del Estado, que es una materia que muchos se nos pasa por ahí, por debajo. Haciéndolo breve, podemos resumir que esto nace con un Estado absolutista, ¿ya? En un Estado absolutista en donde el rey era quien aplicaba la ley y quien justamente determinaba también lo que era el derecho, monarca, el rey, cuestión que el pueblo se aburrió y vino la Revolución Francesa como último, digo como último porque había más revoluciones, ¿no? La inglesa, la de 1776, pero en 1789 básicamente es el año en el cual justamente empieza a existir un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho en el cual ya se implementaba también la descentralización de lo que viene a ser la operación de justicia. Ya había jueces, jueces quienes aplicaban normas, un positivismo muy moderno para ese tiempo y era la ley, ¿no? De un Estado de Derecho pasamos a un Estado constitucional. Y digo así constitucional porque los estados básicamente ahí entendieron que la ley era insuficiente para otorgar las pretensiones de las personas, del pueblo. Y entonces se creó los tribunales constitucionales. Nosotros tuvimos en los años 90 nuestro tribunal, primer tribunal constitucional, tuvimos un intermedio calificado por muchos, que tiene muchos calificativos este tribunal constitucional del 2010 al 2012. Unos dicen que era el tribunal ilustrado porque trajeron consigo varias modulaciones de sentencias constitucionales bien arraigadas a la doctrina, etcétera. Otros los llamaron el tribunal trucho porque han sido elegidos directamente por el partido, qué sé yo. Cada uno puede juzgar la situación política y externa, pero las sentencias quedaron ahí. Y luego, bueno, ya tuvimos justamente el Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿no? Tenemos esos tres tribunales. Pero empezó a generarse justamente en Latinoamérica esto del constitucionalismo. Tanto así que se empezó a hablar del neoconstitucionalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y básicamente creo que una obra bien fundamental que originó toda esta situación fueron los diferentes artículos que se desarrollaron en lo que viene a ser un homenaje al profesor Héctor Fisamudio, constitucionalista de la UNAM, y en la cual varios constitucionalistas nuestros bolivianos, como el profesor Jorge Asbun, el doctor Rivera, etcétera, han desarrollado artículos muy bonitos en este ámbito del conocimiento, y el constitucionalismo empezó a crecer y tener valor en un Estado. Tanto así que en materia penal, básicamente, creo que ya todo es jurisprudencia constitucional. En civil quería hacer algo así, pero todavía no se marcó esta situación. En fin, empezó a emerger en un Estado constitucional.
Y la interpretación, evidentemente, fue también distinta para poder entender el derecho, hasta que llegamos ahora a un Estado social de derecho. ¿Y qué es un Estado social de derecho? Miren, hablar sobre un Estado social de derecho sería tener un webinar muy aparte, pero lo voy a resumir ya en el ámbito también de que me disculpen y de pecar tal vez en la omisión de algunos elementos conceptuales, pero Hernán Heller justamente es uno de las personas que desarrolló este concepto de Estado social de derecho. Y si ustedes quieren un poco ahondar en este punto, les invito a leer a Hernán Heller. Hernán Heller dice básicamente que un Estado constitucional entonces debe regir en este punto ya no tanto la ley, sino tiene que ver la población vulnerable. Y en un Estado social de derecho entonces ya básicamente desaparece ese razonamiento que teníamos nosotros y aprendimos de los derechos de primera generación, segunda generación, tercera generación. No, ya desaparecen básicamente este análisis y ingresa un análisis justamente de dar el derecho a las personas más débiles de un Estado. Y en eso, por eso, si nadie se ha preguntado, por eso es que nosotros tenemos leyes de protección específicas para la mujer, leyes de protección frente a lo que viene a ser el niño, niña, adolescente, leyes de protección a los adultos mayores. Entonces, miren que las normas de un Estado social de derecho enfocan aquello. Incluso algunos de ustedes tal vez en un recurso o en una acción tutelar han encontrado justamente este tipo de discriminaciones. Yo no sabía, la verdad, me desayuné en una audiencia que había existido una discriminación positiva y una discriminación negativa. Entonces, para mí discriminación es discriminación, tengo que sí elegir a uno u otro, ya, punto. Pero este razonamiento del Estado social de derecho determinó que sí existe una discriminación negativa y una discriminación positiva. La discriminación negativa es aquella que está prohibida por la ley y la discriminación positiva es la que sí está permitida por la ley, en la cual justamente el juez, la autoridad judicial, va a tener que ponderar los derechos del más débil frente al otro que no lo es. Entonces, miren, así está funcionando nuestra justicia conforme a la Constitución Política del Estado. Y claro, en esa reforma, obviamente vino la reforma de la Constitución Política del Estado y vino otra segunda reforma. ¿Cuál es? La ley del órgano judicial, la ley 025. Esta ley, la 025, trajo consigo elementos muy importantes, de las cuales voy a rescatar dos. La primera, que me parece muy importante. La primera es que esta ley determinó a elegir a diferentes autoridades judiciales y servidores judiciales la opción siguiente. Se les dijo, no en estas palabras, evidentemente, se les dijo a todos a nivel Bolivia, o eligen ser servidores del órgano judicial o ser docentes. A ver, ¿a qué me refiero para los que no me entienden? Para aquella época, del 2010 para atrás, los jueces, vocales, magistrados, ¿qué se llama? Secretarios, abogados, incluso, sí, eran jueces, eran docentes en las universidades públicas y privadas. Y se vio justamente esta situación porque se reclamaba bastante que ellos atendían más la academia que el juzgado. Por eso teníamos mora procesal, carga procesal, carga procesal. Entonces, me dicen muy bajito, voy a hablar un poquito más fuerte. ¿Se escucha ahora sí? Espero que sí. Entonces, pasó que la ley del órgano judicial les determinó eso. Y aparte vino con una colación. Para que ustedes elijan bien, les dijeron, por si acaso, nosotros, para los que se queden, vamos a tener acá juzgados disciplinarios. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes cometen una falta leve, grave o gravísima, los vamos a sancionar. Entonces, con eso más, dijeron, no, ¿para qué? Yo me voy. Todos decidieron, y haciendo justamente en el 2014 un pequeño sondeo, cuando me fui a visitar a ocho órganos judiciales. Me faltó uno, el de La Paz. De los 8 órganos judiciales, todos me comentaron que efectivamente la mayoría de aquellas personas que habían sido formados, como dije a un principio, por la USAID, por Estados Unidos, por la España, por Costa Rica, por diferentes, Argentina, etcétera, por grandes maestros, se gastó tanta plata
para que justamente los servidores judiciales o los funcionarios judiciales en aquel tiempo puedan aplicar bien el derecho y tener también una justicia, el pueblo tenga justicia, pues simplemente se fue al tiro, se fue a la culata y se fueron, la mayoría. Y ahí justamente se vio en el año 2000, en 2009, 2010, grandes acefalías en los órganos judiciales. Por lo menos aquí en Cochabamba recuerdo que había acefalía desde el juzgado partido número 1 hasta el juzgado partido número 8. ¿No? Son 8 juzgados que dejaron los jueces acéfalos. Y de instrucción eran también una gran mayoría. Y se fueron, se fueron. Eso determinó que se ingrese a nuevas personas a suplir esos cargos, esos cargos. Pero evidentemente no con el mismo nivel de formación de aquellos que dejaron los cargos, Y eso fue una etapa, creo, muy negra para el órgano judicial de Bolivia, porque básicamente, ¡pum!, dejamos ir a los cerebritos, que estos cerebritos estaban recién ya empezando a entender y aplicar el Código de Procedimiento Civil. Eso fue una primera parte. La segunda parte fue que la ley del órgano judicial traía en sus disposiciones, que el Estado tenía 2 años, ya, 2 años para poder modificar y actualizar las nuevas materias del derecho. Y entre una de ellas, evidentemente, está esto, el Código Procesal Civil. Y con eso, básicamente también hicieron pensar, y a todas las personas que se salieron, hicieron pensar que este nuevo Código Procesal Civil con el juicio oral iba a ser más draconiano para los funcionarios. ¿Por qué? Porque iba a haber un control mucho más fuerte. Y como dije a un principio, ustedes revisen, el mínimo común denominador de los que gestaron el Código Procesal Civil era otorgar una justicia rápida. Esa justicia rápida que el pueblo requería, porque ya realmente sí, yo doy parte de razón que no todos, evidentemente, pero buena parte de los funcionarios judiciales en aquel tiempo se veían más en la academia. Estaban revisando más exámenes de los estudiantes, revisando tareas, que haciendo tareas del ámbito judicial. Y claro, eso fue un elemento muy interesante, pero que para mí podría haberse tomado de otra forma. Sin embargo, fue la estrategia política en ese tiempo. Y lo digo así, política, porque en realidad donde se gestan las leyes no es en el órgano judicial, es en el órgano legislativo. Y el órgano legislativo está compuesto por políticos. Es así de simple. Entonces, ahora me toca recién ingresar a este punto de lo que viene a ser lo bueno, lo malo, lo feo. ¿Les pongo otra vez la música? Ahí para entrar en contexto. A ver, para poder desarrollar todo esto, voy a citar a mis fuentes. ¿Cuáles son mis fuentes? Mis fuentes son, evidentemente, Fernando Barrientos, José Villarruel, Jorge Mostajo, Manuel Chuquimia, los maestros del nuevo procedimiento civil, está también Gonzalo Castellanos, Eduardo Centellas, Alex Parada, está también Amadeo Vargas, Rosario Huanca, Ronald Valdivieso, Carlos Caspilla, José Aguilar, Armando Córdoba, Juan Abularach, también Luis Ayala y demás autores que han ido escribiendo desde aquel tiempo a la fecha sobre temas del derecho procesal civil. Entonces, son todos aquellos que, bueno, los tengo ahí atrás, acá y al otro lado más. Algunos autores. Y voy a empezar por lo bueno. Sí, voy a empezar por lo bueno, así para que lo feo, porque a la gente le gustan los chismes y por escuchar los chismes se quedan hasta el último. Y entonces lo voy a dejar lo feo para el último. Empecemos por lo bueno. A ver, ¿qué es lo bueno del Código Procesal Civil?
Lo bueno del Código Procesal Civil, evidentemente, trajo consigo el sistema de la oralidad. Y la oralidad ha generado, evidentemente, en todos los procedimientos, una agilidad tremenda para poder gestar una buena elocución de un buen abogado. Entonces, antes uno podía leer memoriales y como que yo tengo algunos, cuando era oficial de diligencias de la Sala Civil Primera de Cochabamba del juzgado también no venían a recoger sus copias, entonces, o yo mismo me sacaba fotocopia de algunos memoriales que eran realmente muy lindos leerlos y eran como una novela, como una cuestión que te llevaba a decir, wow, pero sí tiene razón. Y claro, la gente entonces en ese tiempo transcribía. He visto recursos de apelación, incluso a pulso, con una letra Palmer, wow, tremenda. A máquinas de escribir, algunos otros doctores de aquella época del doctor, del hermano de Carlos Morales Villán, como Oscar Morales Villán, ahorita me acuerdo del doctor Cubenewari y otros abogados aquí cochabambinos que realmente han gestado un derecho muy, muy bonito. Pero lo hacían de forma escritural y con la computadora podías hacer maravillas, porque con la computadora te equivocas algo y listo, podías arreglarlo y presentar tu memorial. Sin embargo, la oralidad hoy en día se ha convertido en un elemento fundamental. Y cuando todavía yo estaba todavía como secretario abogado del juzgado sexto partido en lo civil y teníamos oralidad y después sexto público en lo civil, eh, advertí algo muy bonito. ¿Cuál es? Que a veces un abogado, ya, no todos, obviamente, un abogado podía tarrearlo, o sea, podía fregarlo, podía arruinarlo la demanda o la contestación. Y cuando ya se veía perdido, el abogado, ¿no? Y directamente, era más o menos algo así, similar, ¿no? Está desarrollando el procedimiento y el juez se inclina justamente a la posición de la otra parte. Y la parte perdidosa le mira al abogado, oye, ¿qué pasó? ¿Que no íbamos a ganar? Y el abogado le mira, es que este juez no entiende, es un estúpido, y vas a ver que lo vamos a ganar en la segunda instancia. Y empiezan a mirarse y dicen, pero si esto a veces incluso pasa en la contestación, cuando el abogado, justamente el demandante, presenta su demanda, el otro contesta y recibe la contestación y se sorprende, oye, tú no me has dicho esto, lo que la otra parte está diciendo. Ay, doctor, lo siento, no pensé que era importante. A ver, cosas que pasan en la vida judicial, en la vida del abogado, del juzgado, pero que al final, a veces ya, como dicen vulgarmente, a veces a uno le traen el muerto, ¿no? Doctor, usted, doctora, no sé por qué no dicen doctor, no somos doctores, pero doctor, mire, tengo este proceso, mi abogado no me ha jugado bien, no ha hecho estas cosas, ayúdeme, usted sabe, doctorita, y ahí estás. Justo para la audiencia complementaria y tienes que necesariamente defender esto en tu alegato. Y en tu alegato tienes ¿cuántos? 10 minutos. 10 minutos de gloria. 10 minutos en la cual tú tienes que influir en la situación de la pretensión de la parte. Tienes que influenciar, tienes que ingresar a la mente, tienes que ingresar justamente a generar una convicción, una situación muy importante. Entonces, acá me dice, aún en este siglo hay un abogado que escribe a máquina de escribir. ¿Qué? Bueno, a ver, María del Carmen, justamente me pasas el dato, va a ser lindo compartir. Son colegas que tienen experiencias grandes y uno tiene que saber escucharlas. Y tienes 10 minutos. ¿Qué haces en esos 10 minutos? He visto y soy testigo, ¿ya? Y he oído y he sentido incluso la expresión con la cual el abogado va desarrollando su alegato. Y en muchos de los casos, un buen alegato ha hecho despertar a la autoridad judicial, ¿ya? Revisar el expediente y revolcar la situación. ¿A qué me refiero?
Aún así, con este juicio, con esto del nuevo Código Procesal Civil, los jueces no abastecen a las pequeñas cositas que uno puede decir justamente en los memoriales, en la fase escritural. Y evidentemente con tanto que tienen, no alcanzan, pero el abogado sí puede tener ese dominio y en esos 10 minutos conseguir justamente dar la vuelta al proceso y tener de un proceso, de un procedimiento escritural totalmente mal llevado, en unos 10 minutos cambiarlo y hacerlo de una forma muy excelente. Y el juez entonces se le da el tiempo suficiente para poder alegar y darte el favor. Entonces, algo que ha sido bueno, digamos, para mí, ha sido la oralidad. Lo digo con cierta certeza porque yo he estado en la fase escritural y en la fase, es decir, en la fase del Código de Procedimiento Civil y en la fase del Código Procesal Civil. He estado dentro de ese cambio. Entonces, la oralidad es algo muy importante. Ahora que evidentemente nos falte a muchos todavía perder ese miedo porque aún he visto en algunos colegas cuando están en la fase de los alegatos, aún hay ese nerviosismo, ese corazón que palpita para no equivocarse con las palabras. Otros incluso, más bien de hacer un alegato, hacen una relación de expediente que no es lo correcto, pero son cuestiones que podemos justamente aprenderlas y poderlas ganar también. Entonces, la oralidad es un elemento muy importante porque también tienes esa inmediación. Y la oralidad no es solo del abogado, la oralidad también es por parte de las partes, quienes efectivamente desarrollan sus alegatos, ¿ya? Sus pretensiones delante de la autoridad judicial. ¿En qué fase? En la fase de la conciliación, ¿no? En la fase de la conciliación. En la conciliación, entonces, tienen las partes también este elemento tan bonito para poder identificar la situación de lo que viene a ser las pretensiones. Otro elemento muy importante que puedo rescatar es justamente la implementación de lo que viene a ser el Estado Social de Derecho, que hace rato referí. Cuando hablamos del Estado Social de Derecho, entonces hemos ingresado y muchas de las resoluciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia, han devenido justamente en una interpretación muy linda y muy interesante de poder abrir también estos mecanismos de atención para que las partes puedan obtener justicia. ¿A qué me refiero? Doy un ejemplo. Doy un ejemplo. En los recursos de casación, ¿ya? En los recursos de casación. En los recursos de casación se tiene la situación de que tal vez el abogado no ha tenido la pericia suficiente para poder desarrollar esta nueva demanda. Sí, la casación es una una nueva demanda. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia, entendiendo el lineamiento de lo que viene a ser el vivir bien, suma camaña y otras cosas y otros valores y principios y fines del Estado plurinacional, pues ingresó también en la interpretación de pro homine pro actione. ¿Qué quiere decir? Entonces, es una forma elegante para decirle al abogado, oye, tú no has hecho nada bien, pero igual ya, venga, porque la Constitución me lo manda, te lo voy a revisar. Entonces, para no decirlo así tan fuerte, lo dijeron, bajo el principio pro homine pro actione, se empieza a analizar el presente caso. Entonces, están en una situación los jueces, los vocales, los magistrados, así sí o sí pronunciarse en relación al caso. Y esto se debe justamente a el Estado Social de Derecho. ¿Por qué? Porque antes con el Código Procedimiento Civil se tenía lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, en las apelaciones. En las apelaciones, fácilmente decía el vocal, ¿no? Al no existir agravios, no se abre la competencia de esta sala. Por lo tanto, chan. Entonces, no había un pronunciamiento por parte de los diferentes vocales a situaciones jurídicas que querían las partes tener certeza. Entonces, el Estado Social de Derecho obligó necesariamente a las autoridades a que puedan pronunciarse y que el que está litigando, las partes que están litigando, tengan certeza si tenían o no razón. Por lo tanto, entonces, un segundo elemento es el Estado Social de Derecho, que, bueno, esto lo voy a dejar en parte porque hay algo más bonito que quisiera decirlo, pero esto lo voy a reservar para quienes estén en el diplomado. Ahí vendo el charqui. La tercera situación que me parece bueno es justamente la interpretación.
¿A qué me refiero con la interpretación? Con el Código de Procedimiento Civil, la interpretación todavía estaba muy débil y con el Código Procesal Civil, la interpretación generó algo muy hermoso en su artículo 6 y dijo justamente, al interpretar la ley, ya, procesal, al interpretar la ley procesal, pues ustedes, jueces, vocales, magistrados, deberán en todo momento tomar en cuenta en todos los procesos y procedimientos la efectividad de los derechos sustantivos. ¿A qué se refiere con derechos sustantivos? Pues se refiere, acá lo traigo, a manejar esto. Perdón. El Código Civil. Este es mi Código Civil, un poco viejito todo porque lo voy utilizando siempre. ¿Qué quiere decir? Que para ser un gran procesalista, ahora, con este nuevo Código Procesal Civil, hello, tienes que dominar el derecho civil. Sí, obligatorio. Mientras tú no domines el derecho civil, pues estás pateando oxígeno con el Código Procesal. Puedes ser el procesalista number one, tener diplomados, tener especialidad, tener maestría, tener doctorado en procesal civil, en derecho civil, pero si no dominas el derecho civil, el derecho sustantivo, pues olvídate. Estás haciendo cualquier cosa, pero menos derecho procesal civil. Y no lo digo yo, vayan al artículo 6 del Código Procesal Civil. Les reto que vayan al Código Procesal Civil y lean. Y ahí te dice, les dice, mejor dicho, a los servidores judiciales, pues bien, si tú no vas a poder interpretar la ley bajo ese reconocimiento de la ley sustantiva, pues vos vas a tener que hacer una de tres. ¿Cuál? La primera, irte a lo que viene a ser las normas análogas. Es un tema que lo vamos a tocar también en el diplomado. Ya el Tribunal Supremo ha vertido una linda jurisprudencia en relación a eso, y tienes ahí un método de interpretación. El segundo, la equidad que nace de la ley. La equidad que nace de la ley. Y esto fue un tema muy lindo que lo estuve investigando desde que se promulgó el Código Procesal Civil. Y a un principio nadie me comentó, y los libros que tampoco nadie hizo nada. Entonces, lo que pasó acá fue que surgió un nuevo método, la equidad que nace de la ley, que también lo voy a explicar en su debido momento ahí en el diplomado. Y la tercera son el uso de los principios generales del derecho. Y utilizar los principios generales del derecho, pues no había sido tan sencillo como decir, bajo el principio de la verdad material, que se puso de moda así como masticar chicle en aquellos lados. Yo leía los memoriales y todo era, bajo el principio de la verdad material, por la verdad material por aquí, la verdad material por allá, por arriba, por abajo, todo era material o verdad material. Pero había habido una forma de utilizar los principios, ¿no? Que vamos a aprenderlos también en el diplomado. Y en esta forma, el juez tuvo una nueva situación de ver el derecho procesal civil. Primero, tomando en cuenta el derecho sustantivo. Sí o sí. Entonces, rescato estas tres cosas buenas: la oralidad, el Estado social de derecho y la interpretación para desarrollar las resoluciones. Bueno, eso es lo bueno. Lo malo. ¿Qué es lo malo? Lo malo, como un primer elemento, para mí fue la dispersión de las normas. ¿A qué me refiero con la dispersión de las normas? Pues cuando justamente este Código Procesal Civil debería haber ingresado de forma directa, concreta, entrando en vigencia, no lo hizo. ¿Por qué? Porque básicamente tuvo muchas esperas. Y si uno va justamente a lo que viene a ser la disposición segunda, cuando hablas sobre la vigencia anticipada del código, ustedes van a entender ahí que temas como el domicilio procesal, como las comunicaciones procesales, el sistema de cómputo de plazos, lo que vienen a ser las nulidades de actos procesales, los procedimientos de citación, emplazamiento, notificación, las recusaciones, entre otros temas, dijeron que se iba a desarrollar directamente. Entonces, acá tenemos una situación muy distinta. A ver, lo voy a graficar para que me entiendan, creo, mucho mejor en la pizarrita. Ok, voy a aquí, pizarra.
Esto tiene que ver con la aplicación de la ley en el tiempo. Explico una situación, ¿ya? ¿Pueden ver la pizarrita? Me confirman, por favor, porque tarda a veces en aparecer. Sí, todo bien, dicen. Excelente, gracias, querido Romer. Entonces, pasa lo siguiente, que el Código Procesal Civil te dice, voy a adelantar la vigencia de ciertos actos, citaciones, para luego entender justamente ya en la vigencia total este punto. Pero lo que no saben ustedes es que yo voy a tener también una vigencia todavía del Código de Procedimiento Civil retroactivo y que esto también va a ir para hacia adelante, pero con estos institutos. Y aquí es como un chenco, un chenco de plazos y institutos procesales, pero así se manejó. Y es por eso que a veces uno debe, dentro de lo que viene a ser el 2010, el 2010 hasta el 2015, en estos años, realmente uno tiene que tener ojo de halcón, lo voy a poner ojo de halcón jurídico, aquí lo voy a dejar, chin, 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 para poder identificar incluso nulidades procesales que bien pueden servir. No lo digo como una cuestión chicanera, sino que realmente ha habido muchas irregularidades porque no todos manejaron justamente lo que viene a ser, lo que viene a ser el Código Procesal Civil en su momento. Entonces, aparte de eso, que cuando ingresó el Código Procesal Civil en vigencia, nadie entendía nada. Y no es que no queramos entender, sino es que las autoridades judiciales tuvieron, lo voy a poner, no todas, evidentemente, pero en parte tuvieron miedo de aplicar el Código Procesal Civil. ¿Miedo por qué? Porque si aplicaba uno mal, pues le venía el proceso disciplinario. Y había muchas preguntas y aún existen muchas preguntas. Y por lo tanto, ¿qué hicieron el Tribunal Supremo de Justicia? Sacó esto. ¿Qué es? Protocolos. Protocolos para citaciones, protocolos para notificaciones, protocolos para demandas, protocolos para excepciones, protocolos para todo. Bueno, la palabra de protocolo lo estoy utilizando en general. En realidad fueron circulares, ¿no? Circulares. Sacaron varias circulares el Tribunal Supremo de Justicia. Si gustan, voy a compartir algunas de estas con ustedes. Digan, sí quiero, ahí en el chat, listo. Entonces, y ahí los comparto, que me va a ayudar. Y al final sacaron este protocolo. Protocolo que en realidad ahora es como un Padre Nuestro. ¿A qué me refiero como Padre Nuestro? Que muchos de los colegas que están dentro del órgano judicial prefieren aplicar el protocolo que el mismo Código Procesal Civil. Y es que ustedes me dirán, pero a ver, doctor, hablemos como en medicina. Si usted no obedece justamente el procedimiento del protocolo respectivo para una cirugía de un paciente, pues usted va a tener responsabilidades. Ya, pero créanme que a veces incluso en la experiencia del profesional está también la sabiduría de aplicación de la norma, no específicamente aquí en la regla. Por lo tanto, entonces, se ha visto una dispersión de normas y que en realidad ahora los servidores judiciales tienen sus propios códigos procesales civiles todavía. Cada juzgado tiene su forma de interpretación. Yo he ido a Oruro y tiene su forma de interpretación. Santa Cruz tiene su misma forma de interpretación. Tiene también Cochabamba, La Paz, etcétera. Tienen sus propias formas de interpretación. Entonces, eso es algo malo, ¿no? Que debe superarse. Yo creo que de aquí a unos 15 años más todavía vamos a tratar de superar eso. Segundo, la segunda cosa mala, se nos dijo que esto iba a ser rápido, ¿correcto? Con la oralidad, esto ya no va a haber chicanería, nada. No, señor, para nada. Y para eso les doy una tareita, muy bonita. Porque la segunda cuestión mala, a mi punto de ver, del Código Procesal Civil, es la cuestión de los plazos. La cuestión de los plazos. Y por eso se me critica bastante a mí. ¿Por qué? Les doy un ejemplo. Les doy un ejemplo. Y esta es su tareita. No es lo mismo los plazos para un proceso ordinario con el Código de Procedimiento Civil que con el Código Procesal Civil. Ustedes,
para que digan que no les estoy vendiendo gato por liebre, desarrollen un cómputo de plazos, desde lo que viene a ser la demanda hasta la emisión de la sentencia, computen los plazos con el Código de Procedimiento Civil y luego hagan la misma operación con el Código Procesal Civil. Se van a dar cuenta, y esta es una tarea que siempre hice con diferentes diplomados, especialidades en Derecho Procesal Civil, y lo hicimos antes de la pandemia, y se dieron cuenta que en realidad que el Código de Procedimiento Civil Escritural tiene menos plazos que el Código Procesal Civil. Es decir, es una mentira que en realidad la oralidad haya funcionado para la cuestión de los plazos. Estoy hablando de los plazos, ¿ya? No. Y más aún todavía cuando tenemos audiencias. En el proceso ordinario, te dice el Código Procesal Civil, vas a tener dos audiencias, la preliminar y la complementaria. Pero ¿qué pasa? Básicamente tenemos sí una complementaria, a veces dos, a la vez dos, pero de la primera, la audiencia preliminar, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, incluso en un proceso he llegado a revisar, ¿a cuánto? 13 audiencias preliminares que se han ido desarrollando no en unos meses, en más de 2 años. En más de 2 años. Entonces, no es cierto que en realidad esto de los plazos es algo certero. Incluso, sin ir más lejos, en un juzgado, realmente tanto es la carga procesal, lo voy a poner con ese nombre, que lo dice, es tanto la carga procesal que en realidad que una vez concluido la parte escritural, te señalan justamente audiencia preliminar de aquí a medio año y un poco más. Incluso en un juzgado he visto ya audiencia de preliminar para enero del 2023. Enero del 2023, porque su agenda está totalmente ocupada. Entonces, nótese que en realidad esta cuestión de los plazos es algo malo, que se debe evidentemente tomar las medidas correspondientes, sí, algo que debe necesariamente enmendarse, pero los plazos básicamente son largos, pero eso sí, para los abogados los plazos son perentorios, no podemos extenderlo a más. Para nosotros no hay carga procesal. Entonces, vayamos a la tercera cosa mala. Y esta tercera lo voy a citar con lo que decía el profesor Carneluti. ¿A qué me refiero? Carneluti decía lo siguiente: no hay derecho sin doctrina. No hay derecho sin doctrina. A ver, ¿a qué voy con esto? Que en realidad algo malo, que es con el Código Procesal Civil, es que ha eliminado bastante el uso de la doctrina. O es que quiero pensar, en realidad, como decía un principio, no estamos dominando el derecho sustantivo, que es lo que nos está realmente dificultando desarrollar una argumentación valedera. Y esto tiene que ver con el ámbito, como Manuel Atienza decía, de que uno tiene que generar un argumento valedero en lo que corresponde a la situación del derecho, ¿ya? Entonces, si ustedes revisan el nuevo modelo que la Escuela de Jueces ha traído para los servidores judiciales, es un modelo básicamente práctico, sí, práctico, sin embargo, que le falta todavía trabajar en la parte doctrinaria. ¿Qué quiero decir? Ya no hay ese elemento que a veces en la frase escritural uno podía poner. En el ejemplo, en el proceso ordinario, ya no uno puede directamente poner jurisprudencia, y no es que esté mal. Considero que es algo bueno, pero debería existir también esa fundamentación y esa motivación de la autoridad judicial y también de los abogados en parte de lo que viene a ser la doctrina. Y hay elementos, nuevos elementos. Uno de mis maestros, por ejemplo, uno de mis mentores, el doctor Pedro, decía lo siguiente: se vive tan fuerte con estas resoluciones que uno es notificado,
que ahora hay un nuevo concepto que básicamente lo estoy estudiando, revisando, que es la violencia institucional judicial. Y la violencia institucional judicial va a generar justamente estos desafíos de no entender. Y hay tanta doctrina. Y en materia civil, bueno, ya les repetí, miren, hemos citado por lo menos a unos más de 15 autores bolivianos, sin ingresar a los extranjeros, 15 bolivianos, 15 autores bolivianos, cruceños, paseños, chuquisaqueños, cochabambinos, o potosinos, orureños, que han escrito. Sin embargo, aún falta mucho por escribir y entender. Entonces, Carneluti imaginaba que en realidad un estudiante de Derecho, para poder llegar a la práctica, debería dominar la doctrina. Y la doctrina, básicamente, con el Código Procesal Civil, lo hemos dejado a un lado. Y estamos ingresando al tema de la jurisprudencia, de citar jurisprudencia, creer que la jurisprudencia realmente da la solución. Y creo que no es el camino, no es el camino. Debemos nosotros empezar, como decía también Couture en unos mandamientos, uno debe de estudiar, no estudiar sentencia, sino estudiar también la doctrina. Y la doctrina es algo que nos hemos alejado. Les digo una cuestión, una apuesta, por ejemplo. ¿Cuántos de ustedes a la fecha, ya cuántos de ustedes a la fecha, en este año, desde el 1 de enero del 2022 a 4 de julio del 2022, ¿cuántos de ustedes me han leído, ya, me han leído 30 libros de Derecho Procesal Civil? Levante la mano y le regalo un libro. Un libro mío, autografiado, y lo envío a cualquier punto del país donde están ustedes. ¿Cuántos? 30. Ninguno. Ya, voy a bajar la apuesta. No, por una ley. 20. 20. ¿Cuántos han leído 20? Levante la mano. Vamos, sin miedo, sin vergüenza. Nadie. Ya, voy a rebajar la apuesta por una mentoría mía de 30 minutos. ¿Quiénes han leído 10 libros? De principio a fin. 10 libros de Derecho Procesal Civil o de Derecho Civil. ¿Ven lo que digo? Ahí está. Sí, Humberto. Humberto, sí. 10 libros. Querido, a ver, enciende tu micrófono. ¿Cuáles son los títulos de los libros, por favor? Bueno, principalmente he leído del doctor Ronald Valdivieso, casos relevantes del derecho procesal civil. He leído el Código Procesal Civil de los autores de Jorge Mostajo y de los coordinadores, donde están los artículos de los 4. He leído el proceso cautelar en el Código Procesal Civil de, aquí un ratito, ver el autor. Aquí es el doctor Alejandro Cardona. He leído también el Derecho Procesal Civil de Gonzalo Castellanos. Comentarios del Código Procesal Civil de Gonzalo Castellanos. Aquí he leído justamente del doctor, ratito, acá está, Óscar Vargas Daroca, Derecho Civil Contemporánea Persona, con legislación vigente y jurisprudencia. Igual aquí justamente en Derecho Civil de Gonzalo Castellanos era justamente contratos de compra-venta y donación. Luego aquí, bueno, no se considera tanto del civil, pero sí tiene que ver con algo, de William Herrera, la conciliación también resuelve controversias. Acá derecho de las personas y medios de conservación de la garantía patrimonial de Gonzalo Castellanos, principalmente Gonzalo Castellanos leía varios de sus libros. También acá justamente el proceso de trazos de derecho procesal civil, este es de una autora poco conocida, es de la doctora Rosario Huanca, que es un comentario de antiguo, o sea, entre el Código de Procedimiento Civil y el Código Procesal Civil justamente en el año 2017. Correcto. No sé bien, si... Humberto, entonces, felicidades, querido Rommel. Te pido por favor tener el contacto con Humberto. Te haces acreedor a 30 minutos de mentoría mía. Felicidades. Y vean, ¿no? Gracias, querido Humberto. Entonces, toma, por favor, apunte, querido Rommel. Y te llevas en este webinar esta mentoría de 30 minutos. Bien, bien. Felicidades. Y es lo que voy. Los abogados, continuando con el webinar, los abogados no leemos. No leemos. Buscamos soluciones directas. ¿A qué voy? ¿A qué voy?
Oh, felicidades, Rina, 4 libros, excelente, eso es bien. Tenemos un segundo semestre para que vayas por 6, por 10, por 15 más. Sí se puede, sí se puede. Yo en el anterior diplomado, Romy no me va a mentir, en el anterior diplomado les he enseñado a justamente a leer un libro de 300 páginas en menos de un mes. De menos de un mes, de 300 páginas. Entonces sí se puede, es cuestión simplemente de técnica. Entonces, hay que ver esta situación. Los abogados no leemos. Yo a veces cuando estoy justamente también comprando libros que me encantan, ver nuevas teorías, nuevas doctrinas, los abogados, los colegas, a veces, ¿tienes algo sobre excepciones? Es que tengo que responder sobre las excepciones. ¿Tiene jurisprudencia? Dicen. ¿Tiene esto? ¿Tiene lo otro? ¿Tiene esto? Y solamente parecito. Y no lo utilizan más. No lo utilizan más. Entonces, eso es lo malo. Lo malo es que justamente no tenemos, gracias, aquí voy a utilizar la palabra de Verónica, no tenemos esa costumbre. Y desde la universidad, desde el pregrado, no nos enseñan a leer, nos enseñan a buscar lo que necesitamos, copiarlo, y ya con las nuevas tecnologías en internet, googlearlo, copiarlo, pegarlo y presentarlo. Eso es lo que nos enseña. Y a veces incluso también los memoriales copiamos, pegamos y lo presentamos. Hacemos también eso. Entonces, básicamente hay que generar esto. Entonces, un tercer elemento malo, gracias por la palabra, Ingrid, muchísimas gracias, lo tengo en mi corazón. Una tercera cosa mala es que, como decía Canuti, no hay derecho sin doctrina. Y básicamente estamos ingresando en ese sistema. No hay doctrina. Y la doctrina, créanme que es muy, muy débil, muy débil. No veo justamente algo bien grande. Y a veces, incluso en niveles superiores, sí están ya ingresando en esa doctrina y nosotros no sabemos qué entender por eso. Entonces, para mejor prepararse, un abogado preparado vale por 2, ¿no? Entonces, ya hice lo bueno, lo malo, ahora ingresemos a lo feo. Lo feo. A ver, una cosa fea que veo del Código Procesal Civil es el aumento de informalismo. ¿A qué voy con esto del informalismo? Que lo que a veces decía con estas palabras, lo que la ley no prohíbe, debe hacerse, ¿no? Y créanme que en esta situación del informalismo a veces he visto órganos, operadores de justicia que han abusado bastante esto a su favor. Y lo digo con toda sinceridad y con todo amor a muchos que también tal vez están aquí, que son parte del órgano judicial, la verdad. Un abrazo, un cariño. Saben que los quiero, amo esa institución y pienso volver a esa institución. Pero ahora veo justamente un aumento de informalismo. ¿A qué voy? Ah, no, pero ya contestó, listo, entonces se da por contestado, ¿no? Se da por citado. Pero respondió, hizo esto, hizo lo otro, entonces ya se da por conocido y sigamos, sigamos, sigamos. Y a veces eso está mal, no lo digo yo, lo cito a un gran profesor brasilero, ¿ya? De Oliveira, y de Oliveira en su libro de Derecho Procesal Civil, y lo que viene a ser el proceso ordinario, cita la cuestión del formalismo como un elemento de seguridad jurídica. Entonces, el formalismo que tenía el Código de Procedimiento Civil, pues básicamente no era pues una situación de locos. Me voy por un ejemplo. El artículo 127 o 137 del Código de Procedimiento Civil, no me acuerdo en minutos, decía justamente causales de nulidad de notificaciones. Y decía, se debe notificar por cédula, por ejemplo, autos interlocutores definitivos. ¿Ya? Autos interlocutores definitivos. Listo. Si no se notificaba esa resolución definitiva, pues era causal de nulidad, ¿no? Ahora, con el nuevo Código Procesal Civil, hay una discrepancia de hacer todo lo que quieran. Y lo digo con todo amor. Pasa que justamente un auto interlocutorio definitivo te notifican en tablero y todavía lo señalan conforme al artículo 84, 85, no sé qué más, te pone el oficial de diligencias y por poco no te dicen más por la pandemia. Aunque he visto notificaciones así, por la pandemia te notifico en tablero, porque la ley dice eso. Y, querido, y esa vez justamente estabas, qué sé yo, en otros afanes y nunca te llegaste a enterar de esa notificación. O a veces lo que vino justamente con esta cuestión del WhatsApp, ¿no? Del WhatsApp, te notifican en el WhatsApp, listo. Y nunca hay tu copia. O sea, son cuestiones tal vez tan sencillas que podrían en realidad agilizar bastante el funcionamiento del órgano judicial, pero a veces
por estas situaciones es que se da una indefensión procesal también a las partes. Entonces, esa justicia rápida, por hacer esa justicia rápida, ingresamos en esos informalismos y no hay derecho. No hay derecho. Un informalismo, tener una conciliación, bueno, a ver, a eso es lo que decía. Lo segundo, la segunda cosa fea, forzar una conciliación sin preparación. Miren, ya estábamos justamente del 2015 al 2022, como 7 años con el Código Procesal Civil. Y no es que la conciliación haya sido y es el boom de este Código Procesal Civil. No lo es. En el Código de Procedimiento ya teníamos la conciliación prejudicial, es decir, antes de ingresar al juicio, y intraprocesal, dentro del juicio. Teníamos la conciliación. Lo que no teníamos era la palabra, simplemente la palabra obligatorio. Obligatorio. La conciliación ya estaba en el Código de Procedimiento Civil. Lo que no había la palabra obligatorio. Con el nuevo Código Procesal Civil, bueno, tenemos ahora conciliadores, ¿correcto? A veces concilian y a veces no, pero dentro del órgano judicial, acá viene el detalle. Los jueces, algunos, realmente ingresan en una mala técnica de conciliar. Tan mala es la técnica, tan fea es la técnica, que incluso se atreven a decir, miren, si no concilian, yo ya tengo mi resolución y voy a decir quién va a ganar y quién va a perder, así que concilien. O otra frase tan trillada. Para conciliar debes justamente despojarte de tus pretensiones. No toda la vez se gana. A veces tenemos que ceder, ¿no? Ya estoy siendo como el papirri de La Paz, haciendo cuestiones de... ya no me acuerdo la canción, me olvidé el nombre de la canción, ¿no? Entonces, creo que es, aquí voy a leer una cuestión de Sandra. Creo que es por hacer una justicia a la rápida y no rápida, porque nuestra justicia es todo menos rápida, correcto. Entonces, pero bajo esa base se erigió nuestros profundadores este Código Procesal Civil. Entonces, miren, ceder derechos, obligar a alguien a conciliar con amenaza de que uno ya tiene la resolución y uno va a perder y uno va a ganar, preferir que dos ganen. Creo que en materia de conciliación falta mucho por hacer. Falta mucho por hacer. Las veces justamente cuando me invitaron a mí para dar un curso de especialización en conciliación, cuando esto entró de moda con la ley del órgano judicial en el año 2010, y visité los diferentes órganos judiciales de Tarija, Santa Cruz, Oruro, Potosí, etcétera. Yo les hablaba justamente de una técnica muy bonita, la técnica del Spider-Man. ¿Cuál es la técnica del Spider-Man? Alguno de ustedes ha debido ver tal vez con sus hijos Spider-Man, está de moda, ¿no? Y hay una frase linda de Spider-Man que dice justamente, un gran poder conlleva una gran, a ver, ¿quién me dice? ¿Una gran? Un gran poder lleva una gran, a ver, un joven abogado. Ahí está. Ángel, responsabilidad, gracias, exacto. Oh, ¿qué es? Me siguen ustedes, bravísimo. Me encanta esa técnica. Eso, una gran responsabilidad, bravísimo. Tibar, Ronald, Zulma, Benedicta, excelente. Y es eso. Conciliar, queridos colegas, es una gran responsabilidad porque conlleva un gran poder. El conciliador no sabe el poder que tiene en sus manos. Y el juez también. Porque parto por algo bien sencillo. Me voy a adelantar con las disculpas de Rommel y de la institución. Voy a adelantarme algo de lo que es el diplomado. En la conciliación, como un medio alterno de solución de conflictos, el tercero debe primeramente eliminar esas diferencias que tienen las partes y debe generar puentes. Y para eso explico una pequeña historia. Había una vez justamente dos hermanos que se llamaban así, uña y mugre, pero por una cuestión de un malentendido, los hermanos se separaron. Uno tenía su casa, ¿ya? Y el otro tenía su casa al lado y les dividía un pequeño riachuelo. Cuestión de que el hermano mayor, justamente escuchó
a hablar de que había llegado al pueblo un gran famoso carpintero. Y en esta situación le llamó y le dijo, he oído tu fama como buen carpintero y buen maestro. Te voy a pedir un trabajo y del dinero no te preocupes que yo te voy a cancelar. Quiero que me construyas una muralla tan alta que ya no pueda ver la casa de mi hermano, ni a su familia, ni a él. ¿Estamos de acuerdo? El carpintero dijo, está bien. Está bien. Yo me voy a ir a hacer mis faenas, acá está la mitad de tu pago, y al volver te debo la otra mitad. Y transcurrió el día, el hermano mayor al retornar divisó de que no había la muralla, sino que había más bien un puente que unía su casa con la de su hermano. Y en eso, al llegar el hermano mayor a su casa, vio a su hermano menor correr, cruzar el puente y darle un abrazo. Y le dijo el hermano menor, hermano, este puente ha sido el mejor regalo que tú me hayas hecho. Te amo, te quiero. ¿Qué es lo que pasó acá? Pasó lo siguiente, que los abogados somos como ese carpintero, como ese maestro carpintero. No estamos para justamente separar, sino para construir puentes. Y el juez también está para eso. Tenemos que desechar justamente esta situación de nuestros mentores antiguos que decían, ¿no? Uno tiene que litigar y litigar, como ese chiste tan trillado, ¿no? Viene el hijo del abogado, que también era abogado joven, junior, y dice, papá, ¿te acuerdas de ese juicio tan tremendo que tú no lo has podido resolver en más de 15 años? Sí, hijo, hoy lo resolví todo yo. Felicítame, papá. Y el papá le dice, estúpido, con ese juicio te he mantenido la casa, yo estoy manteniendo todo, ¿cómo vas a hacer esto, no? Y es que a veces estamos justamente alargando un juicio para tener más y más y más. No, los abogados tenemos que ser ese carpintero de construir puentes y no forzar justamente conciliaciones con esas amenazas de que tienen que cederse derechos. A ver, yo les digo una cuestión. A ver, ¿cuántos de ustedes no dicen a sus clientes que sí van a ganar? La mayoría sí dicen, ¿no ve? Y cuando no ganan, ¿qué pasa? Pelean con el juez, ¿no? Pero el punto al que quiero llegar es que también nosotros debemos de aprender a conciliar. Y el conciliador es el que elimina esas brechas para luego recién hablar sobre el problema. No es que hablamos del problema y tratamos de resolver así el problema, no. Entonces, los conciliadores, la autoridad judicial tiene un gran poder. Bueno, hasta ahí llego porque si no, acá Rommel y la universidad va a decir, está dando todo el diplomado, doctor. Entonces, no, eso lo voy a dejar para otro momento, para el diplomado. Lo tercero, ya dije, ¿no? Aumento de informalismo, forzar una conciliación sin preparación. Y la tercera, ver dispersión de argumentos. Ver dispersión de argumentos. Es lo más feo. Es lo más feo. Sin ir lejos, me acuerdo que justamente en una de mis visitas en una formación que hice ahí en el Salón Rojo del Palacio de Justicia de Santa Cruz, uno de los colegas trajo para el último día un regalo muy bonito del profesor Clemente Espinosa. Me trajo justamente su Código de Procedimiento Penal, otro libro, pero el libro que más me llamó fue Otro sí, carajo. Así se titula el libro de Clemente Espinosa. Otro sí, carajo. Y en ese libro uno encuentra justamente resoluciones, no sé cómo lo llamarán en sus diferentes lugares, chamboneadas, erróneos, chipoteadas, no sé cómo lo dirán ustedes en sus distritos, pero es un lindo libro que les recomiendo buscar, Clemente Espinosa, Otro sí, carajo. Y ahí se demuestra lo que actualmente está pasando con el Código Procesal Civil. ¿A qué me refiero? A que varios artículos, y esto va específicamente en los procesos de ejecución, monitoria ejecutiva, ejecución de sentencia, de sumas de dinero, ¿no? Coactivo, etcétera.
No hay una interpretación unánime y eso, pero eso ya se sabe, doctor, sí, pero es que esta argumentación que hace la autoridad judicial es tan dispersa y exagerada que básicamente uno más bien de entender desentiende el artículo. Me pasó algo muy interesante y en el cual, por ejemplo, ustedes conocerán este artículo que dice, ¿no ve? La ejecución de sentencia no paraliza a no ser que uno tenga acusación formal penal, ¿no? Entonces, dio a mucha interpretación y da mucha interpretación esta parte. Yo me basé con un argumento que el profesor Alex Parada desarrolló en uno de sus libros y, y lo hice un poco más ahondando. Pero la autoridad judicial realmente, fuera de lo que decía Alex Parada, fuera de lo que decía yo, dijo otra cosa, que le pareció que en realidad por no ingresar a una responsabilidad penal, porque el otro abogado, la otra parte decía, si usted no suspende, entonces usted está con la otra parte, es consorcio de abogados, con jueces, y le voy a meter un proceso penal. Y le dio lugar a la otra parte. Entonces suspendió. Para mí, una cuestión errónea, pero lo suspendió. Y es que justamente esta cuestión de dispersión de argumentos en las resoluciones judiciales afecta bastante en el desarrollo de las pretensiones de las partes. Y a veces los abogados estamos atados de pies y manos en no poder dar una solución, obviamente fuera de la apelación, fuera de las impugnaciones, dar una solución inmediata, que es lo que quiere la gente. Excelente, me dice, gracias, Noemí, gracias, muchas gracias. Entonces, miren, creo que he tratado desde mi experiencia dentro del órgano judicial como fuera del órgano judicial, traerles a ustedes en este webinar elementos que puedan ustedes ser de crítica, pero también motivarles a ustedes de aquello que todo lo que he dicho pueda ser fundamentado y contravenido con argumentos, ¿no? Yo sé que cada uno de ustedes tiene su perspectiva y tal vez algunos de ustedes tal vez lo ha tomado a pecho, lo que yo dije esta noche. Pero como decía uno de mis mentores, Miguel Ruiz, ¿no? En su libro Cuatro Acuerdos, que les aconsejo también leer, no te lo tomes nada personal. Yo no me lo tomo nada personal. Si me dicen una cuestión, otro de mis mentores siempre me dijo, querido, tú ganas o ganas. Esto no hay de perder. ¿Por qué le dije yo? Claro, tú ganas y eres feliz, pero no hay cuestión de pérdida. Estás ganando experiencia. Eso tenlo en cuenta. Entonces, reevalúa la situación de lo que has hecho y para la próxima sé que vas a ganar. Y como justamente, acá les dejo justamente, a ver, uno de mis mentores nos decía lo siguiente. No existe una fórmula secreta para el éxito, ¿ya? Solo se consigue trabajando duro y aprendiendo de los errores. Eso es, ¿ya? Se lo repito. No existe una fórmula secreta para el éxito. Solo se consigue trabajando duro y aprendiendo de los errores. Con ello, me despido y espero que este webinar les haya gustado, agradado y poder aprendido algo también. Yo voy a estar muy contento si es así. Mi nombre es Alain Sánchez, abogado coach, dispuesto a poder atender a cada uno de ustedes y sus preguntas. Si es que las hay, mediante el querido Rommel, conmigo también será esta oportunidad. Muchísimas gracias a las más de las 450 personas. ¡Wow! Hemos batido récord, Rommel. O me estoy volviendo muy famoso con ustedes, o es que realmente han hecho el marketing excelente. Pásenme para que yo les dé mis clases particulares. Aquí digo muchas gracias por esta sesión. A ustedes, queridos, a ustedes, queridas, estoy para servirles realmente. No sé si tienen alguna pregunta antes de cerrar esto. Por favor, los escucho. Gracias, gracias, gracias. Claro que sí, licenciado. Usted más bien las infinitas gracias por participar y compartir con nuestra comunidad. Ahí, Bartolomé, por favor, ya para cerrar, levante la mano. Muchas gracias. Brillante exposición de dos consultas. Sí, les favor. Hola. Adelante. Hola, ¿se me escucha? Muchas gracias, doctor. Dos consultas breves, por favor. La primera, quisiera saber el
tema de las diferencias que cambiamiento de lanzamiento más de los procesos con cuantía. Existe una disposición de la Dirección Administrativa Financiera que señala que se debe cobrar el 4 por mil para el tema de procesos con cuantía. Y me refiero específicamente a los procesos ejecutivos y coactivos. Desde mi punto de vista, esto vulneraría lo que es la tutela judicial efectiva, en razón de que, como sabemos, la tutela judicial efectiva comprende el acceso a la justicia, primero, a que se dicte una sentencia en un plazo razonable y sobre todo que se puede ejecutar. Si nosotros le imponemos a la parte que pague un arancel para acceder a la justicia, estaríamos vulnerando la justicia efectiva, estaríamos incitando a lo que es la acción. Quisiera saber su criterio, doctor. Muchas gracias. Ya, querido, esa es una pregunta que ha ido desarrollando desde la antigüedad. ¿A qué me refiero? El pago justamente de la cuantía, ¿no? No solamente en los procesos, bueno, antes con el Código de Procedimiento Civil, incluso en los procesos ordinarios, y era más fuerte la temática de exigencia, porque en la cuestión del Código de Procedimiento Civil decía cuantía sí o sí. Con el Código Procesal Civil te dice cuantía cuando fuese posible su estimación. Entonces, miren la diferencia. Y una cuestión es la gratuidad, que el principio de gratuidad que establece el Código Procesal Civil y la Constitución Política del Estado en relación a obtener el servicio de la autoridad judicial y de lo que viene a ser la parte de los servidores judiciales, que básicamente, entre comillas, hay sus machetes o dádivas a algunos servidores, sí o sí para algunas cuestiones, pero esto es una cuestión hermética administrativa. Nada más para que también funcione. Créanme, lo peor que pasa en el órgano judicial es que tenemos un una pésima asignación, mejor dicho, de lo que viene a ser del TGN. Yo creo que esta pandemia también nos debería haber servido para fundamentar la situación de que también el órgano judicial necesita, porque hemos visto que no solamente de pan vive el hombre, sino también de justicia. Y todos estaban esperando justicia en la pandemia y verían justamente sus procesos ejecutivos y otras cosas más. Y mantener un órgano judicial cuesta, no solamente con los sueldos de los funcionarios, sino tener papel, tener lápiz, lapicero, papel para el baño inclusive, cuesta y tiene que salir a un lado. Ahora, esta cuestión de acceso a la justicia básicamente de la cuantía no es a saco perdido. ¿Por qué? Si estoy desde el punto de vista del demandante y gano el proceso, el demandado me devuelve esa cuantía. Si estoy justamente en esta situación del demandado y el demandado gana, entonces también lo mismo. Entonces hay una pretensión distinta. Entonces, yo creo que hay que diferenciar esos dos puntos de vista. Para mí, la cuantía sí tiene una justificación en relación a lo que vas a operativizar en la cuestión material. Pero dejar de lado la situación de la parte ya del órgano, del funcionamiento del órgano judicial, eso sí es gratuito. No sé si responde a tu pregunta. ¿Tenemos otra tal vez? Vámonos con la última pregunta. Y Ramiro, por favor. Muy buenas noches, doctor. Mil felicidades. No sé si me escuchan con claridad. Clarísimo, querido Ramiro. Perfecto, gracias, doctor. Bueno, manifestarle que soy también autor de un libro en materia de derecho procesal civil. No sé, tal vez no lo conoce mi libro, se denomina Instituciones del Código Procesal Civil. Estamos... Aquí está mi querido doctor, yo no me la pierdo ninguna. Muchas gracias. Gracias. Pensé que no lo tenía porque, bueno, no he escuchado cuando mencionó a algunos autores y pocos somos los que estamos escribiendo en materia procesal civil. Aquí, se me ha debido pasar, mil disculpas. Ramiro, aquí lo tengo. Querido doctor Ramiro Arcena, lo tengo acá. Se me ha debido pasar por la vista. Mil disculpas. Gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, dentro de lo malo o de lo feo, tal vez, del código,
Hay unas instituciones que actualmente se siguen confundiendo y se viene arrastrando lo que eran los errores del abrogado procedimiento civil en cuanto a las partes y a la pluralidad de partes, ¿no? Hago un estudio muy detallado sobre los terceros y las tercerías. Actualmente, específicamente el artículo 52 de nuestro código vigente, tiene como nomen iuris a la tercería de dominio excluyente. Y sin embargo, el contenido, el espíritu de la redacción del artículo 52, más que todo se refiere a la intervención de un tercero. Ya Castellanos Trigo, antes de la promulgación de nuestro código, que fue el 2013, ya realizaba la verdadera clasificación de los terceros en intervención principal excluyente, intervención litis consorcial e intervención coadyuvante, haciendo justamente una diferencia con los terceristas que realmente no deberían estar dentro de las partes, porque el tercerista solamente tiene interés en un acto del proceso y no en la pretensión propiamente dicha. Hablaremos figurativamente, no se mete a la pelea, solamente le interesa un acto, o el desembargo o el pago preferente. Sin embargo, ese artículo 52 está denominado como tercería de dominio excluyente y no sé, tal vez corroborar un poquito la posición que tengo y en mi obra, por supuesto, sobre este error que se comete en cuanto a los terceristas que se encuentran en los procesos incidentales en el 359, en el 360 del Código Procesal Civil, ¿no? Pero sin embargo han sido inmiscuidos, han sido insertados, se puede decir, en las partes, en la pluralidad de partes, donde a partir del artículo 50 se determina el estudio de los terceros, en realidad, que son muy diferentes. Gracias, doctor. No, a usted, nuevamente mil disculpas, del querido doctor Ramiro, acá lo tenía, pero son varios, como dije, se me ha pasado, justamente de usted se me pasó, pero No ahí se está, preocupe. pues lo veré, tengo el libro, ahí lo tengo usted como citado y se grabó acá. Gracias, Pueden gracias. encontrarlo justamente a precio de buena promoción, también lo verdad, con la librería Olimpo. Entonces, a ver, a la pregunta. Coincido con usted, mi querido doctor, que evidentemente el Código Procesal Civil ha confundido el tema de terceros y terceristas. Y es que ha metido a los terceristas dentro del mismo saco de los terceros. Y esto ha enfocado dentro de la doctrina, y es lo que justamente puse, ¿no ve? En uno de mis puntos, que si no leemos la doctrina, no las creemos todo. Somos como justamente una adolescente en el día de San Valentín que se cree la gran mujer con el anillo que se ha comprado el chico de la cancha, ¿no? Es tan grandota. Entonces, no las creemos todas. Entonces, yo coincido con la aseveración que usted, con la aclaración que usted ha hecho, porque efectivamente en el diplomado también aclaro esta situación de confusión que existe en la terminología y que en realidad esta terminología también conlleva efectos diferentes como lo ha explicado usted. Entonces yo creo que más allá de redundar en lo mismo, coincido con esa observación que usted ha hecho y que también hay otras más que en su libro pone usted justamente en la cuestión de las partes. Me gustó bastante esto de las partes porque no todos tocan la temática de esta nueva trilogía que viene a ser la autoridad judicial, parte demandante, parte demandada, y que ahí están metidos justamente los terceros, que los terceros básicamente tienen otra perspectiva dentro de la visión del mismo proceso que los terceristas, incluso con la tercería coadyuvante, o incluso con aquellas justamente que hablamos de las que son las personas que intervienen de forma cinemática al proceso. Entonces, hay que tener en cuenta que hay muchas cuestiones dentro del Código Procesal Civil, terminología del Código Procesal Civil, que si bien deviene del Código Modelo, ya, iberoamericano, sin embargo, pareciera desde mi punto de vista que más bien también han tocado bastante de la ley de ejecución española, porque si uno lee, a veces la ley de ejecución española tiene casi la misma redacción, pero cortada. Entonces, ahí viene la pregunta que yo me hacía, ¿será verdad que todo salió del código modelo o es que existen otras fuentes? Y ahí
profesor Mostajo también hace relación de que es muy importante de ver cuáles son esas fuentes del Código Procesal Civil, ¿no? Entonces, bien, esa fue una pregunta más. Cualquier cosa, queridos colegas, siempre me encuentran en las redes sociales, en Facebook, Instagram, todavía no tengo Twitter, alguna vez voy a hacer algunos jurídicos, pero mientras tanto, solamente en Facebook, Instagram, WhatsApp, ahí, para cualquier cosa, para servirles. Muchísimas gracias, estimado ingeniero o licenciado Alain. Es un gusto, como siempre, compartir con usted y aprender, por supuesto. Muchísimas gracias, queridos amigos. Ya mis colegas han compartido el formulario de registro para su certificado y hacerles también la invitación a nuestro diplomado que inicia la próxima semana, Derecho Civil y Procesal Civil. Así que nos va a estar acompañando también el licenciado Alain y va a compartir con nosotros mucho más tiempo. Gracias, querido licenciado. Hasta una próxima oportunidad.